Él es bueno, Él es maravilloso, su gracia y su misericordia es la que nos permite a cada uno de nosotros estar en esta tarde, ¿verdad? Acá en esta casa de oración. Vamos a abrir nuestra Biblia siempre en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 5, hermanos, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y el tema bajo el cual estamos aprendiendo es cómo debemos conducirnos para andar como hijos de luz. Vamos a leer nuevamente la porción. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 14. La palabra la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más rogamos, clamamos, Señor, en esta tarde para pedir su dirección y así, amado Dios, ser guiado por el Espíritu Santo para poder, en mi caso, enseñar su palabra, Señor, y en el caso de nuestros hermanos, recibir su palabra a través de la enseñanza, Señor, en esta tarde. Una vez más, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Somos pecadores. Reconocemos, amado Dios, que si no fuera por su gracia, que si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiésemos sido consumidos, Padre, porque no somos buenos. Pero le agradecemos, Señor, por su gran misericordia derramada y manifestada en nuestras vidas a diario, Señor. Y a la misma vez, Padre, reflexionamos y le pedimos, Señor, que fortalezca nuestras vidas espirituales, Señor, para que cada día podamos ser
partícipes de la santificación progresiva. Tal santificación, Padre, que nos permite crecer espiritualmente y por ello también, Señor, ser maduros espiritualmente, y este proceso, este progreso, Padre, hasta el día que usted nos llame para que partamos de esa tierra, ya sea por muerte física o por la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras tanto, Padre, pues confiamos en que usted está en el control de nuestras vidas, en que usted está en el control de su iglesia, y asimismo, Padre, pues creemos, Padre, que usted nos habla a través de su palabra, y en el nombre de Jesús aprendemos de su palabra, Señor, en esta tarde. Amén. Muy bien, hermanos, solo para conectar lo que ya aprendimos el día domingo. Creo que todos estuvimos, ¿verdad? ¿O alguien no estuvo el día domingo? Todos estuvimos el domingo. La hermana Graciela no estuvo el domingo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un breve repaso. Vamos a hacer un breve repaso. Y dijimos de que después de haber analizado el contexto o parte del contexto de esta epístola, dijimos que en esta sección, capítulo 5, versículo 3 al 14, pues Dios a través de este pasaje nos manda a andar como hijos de luz para no participar de las obras de los hijos de desobediencia. Definimos que los hijos de desobediencia son todos aquellos que todavía no han venido en fe y en arrepentimiento de pecado al Señor Jesucristo. Y eso no implica de que a lo interno de la iglesia no haya desobediencia. También hay. Y también, así como Dios trata y va a tratar con los hijos de desobediencia en su tiempo, asimismo Dios trata con sus hijos, ¿verdad? Y por eso es que a veces cuando desobedecemos, pues el Señor nos pasa por el proceso de disciplina. Y dice en la carta a los hebreos de que nos disciplina porque somos sus hijos, ¿verdad? Y porque Él no tolera el pecado. ¿Por qué? Entonces este es como un patrón que nos va indicando el por qué no debemos participar con los hijos de desobediencia. Y estaba analizando este patrón y digo yo, bueno, pero yo le dije a los hermanos de que el segundo punto lo íbamos a ver a partir del versículo 11 al 14. Y siempre lo vamos a ver ahí. Porque el apóstol Pablo, si ustedes se fijan entre los versículos 3 hasta el versículo 10, pues él es como específico en las obras que practican los hijos de desobediencia, y encontramos en primera instancia que él está hablando de la fornicación, de la inmundicia y de la avaricia. Y luego, hermanos, del versículo 4, creo que llegamos hasta el 7-8, creo, al 8, él está hablando del hablar, y en este caso que
que no debemos participar o no debemos hablar como hablan los hijos de desobediencia. Y sobre ello estuvimos aprendiendo el domingo, ¿verdad? Y ahí está el por qué. Y yo les mencioné como dos consecuencias. Como dos consecuencias, bueno, dijimos que a partir del versículo 4 seguía la lista de las prácticas de los hijos de desobediencia, y el hablar de los hijos de desobediencia, el apóstol Pablo lo relaciona con palabras deshonestas, palabras necias y palabras truanas o truanería. Y dijimos que un hablar así no le conviene a ningún cristiano, ya que ahí tenemos el mandato en el capítulo 4, 29, donde dice al final que las palabras del creyente deben ser de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Y mencioné algunas aplicaciones con respecto a, en el caso de que alguien viviese en unión libre y si no tiene ningún impedimento para hacer los trámites ya, pues debe hacerlos, porque vive en una condición ilegal. En otras palabras, está en desobediencia para con las autoridades y también para con la ley. Y cada caso de eso pues se debe analizar de acuerdo a la condición, porque hay personas que tienen problemas legales, entonces no, hasta que solucionen el problema deben casarse. Hay otras personas que de repente viven con una persona inconversa y de repente su pareja no quiere casarse. Entonces, ¿verdad? Eso requiere de oración. En el caso si es un hombre, la esposa debe ganarlo con su testimonio, ¿verdad? Y orarle mucho a Dios, y Dios en su voluntad pues va a obrar, y en su tiempo pues este hombre va a ceder, ¿verdad? A contraer matrimonio con su esposa. Pero mientras no se casan está en una situación ilegal, o sea, está en desobediencia. También dije que todo aquel que practica la fornicación en lo oculto debe arrepentirse de su pecado. Probablemente todavía no ha experimentado una conversión, porque este pecado deja en evidencia su inmundicia, o sea, lo que hay en su corazón. Si fuese un creyente convertido, igual debe arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios y apartarse de esta práctica. Si es un joven o igual una persona adulta y ha caído en el pecado de la masturbación, igual debe arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios y apartarse de esa práctica, porque también es pecado. Y bueno, dijimos que como hijos de luz no debemos participar de las obras de los hijos de desobediencia, porque hay consecuencias. Y dijimos de que los hijos de desobediencia no tendrán herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y si no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, pues lógicamente tendrán herencia con el diablo en el infierno. También dijimos que la ira de Dios viene sobre la vida de los hijos de desobediencia. Y yo les mencioné el contexto del juicio de Dios allá en Apocalipsis 20, 11 al 15, pero olvidé mencionar también lo del proceso de la gran tribulación, que si Cristo viene por su iglesia y todos los hijos de desobediencia que estén vivos en ese contexto, entonces van a tener que pasar sobre todo lo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y entonces, entre los versículos 7 al 10, hermanos, vamos al pasaje. Entre los versículos 7 al 10,
Dice la palabra ahí, hermanos, no seáis, sigue ahí el mandato, ¿ah? No seáis, pues partícipe con ellos. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y leemos el 11 que dice, y no participéis en las obras. Entonces, entre estos versículos, hermanos, que leí, el apóstol Pablo recalca otro fundamental para no participar con los hijos de desobediencia. Para no participar con los hijos de desobediencia. Por ejemplo, en el versículo 8 ahí encontramos el patrón que viene siguiendo desde antes, y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, ¿por qué no debemos participar con los hijos de desobediencia en sus obras y prácticas? Porque andamos en luz. Porque andamos en luz. En otras palabras, hermanos, ahora somos luz en el Señor. ¿Recuerdan las palabras que menciona el Señor Jesús en los evangelios, donde dice, vosotros sois la luz del mundo? Todos aquellos que hemos creído en Cristo, pues nos ha resplandecido la luz del evangelio. Y como dice el apóstol Pablo acá, hermanos, en otro tiempo erais tinieblas. ¿Por qué? Porque todavía no los había resplandecido la luz del evangelio. Y entonces vivíamos en tinieblas. Practicábamos el pecado, hermanos, y si de repente había alguna incomodidad en nosotros, probablemente era un cargo de conciencia, pero no discerníamos a tal grado de que nosotros pensáramos o creyéramos de que aquella práctica pues nos iba a poner en problemas delante de nuestro Dios. Y probablemente algún cargo de conciencia, pero luego, hermanos, volvíamos a hacer lo mismo una y otra vez. Es como cuando la persona que toma alcohol bebe el día sábado. Esta persona llega a la cantina, gasta el dinero, algunos son tan bárbaros que se gastan el dinero de la semana, y luego regresan a su casa, probablemente tienen algún problema con su señora, y el siguiente día esas personas amanecen un poco melancólicos, deprimidos, ¿verdad? Y empiezan a decir ellos en su mente y en su corazón, no vuelvo a beber, no vuelvo a tomar, esta es la última vez que yo pruebo licor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando aquella goma depresiva pasa de aquel varón? Allá cuando llega como el día martes, y ya cuando llegue el día jueves, este hombre está pensando nuevamente, está deseando que nuevamente llegue el día sábado. ¿Por qué será? Porque no le ha resplandecido la luz del evangelio. Quizás ha escuchado que los borrachos no heredan el reino de los cielos, pero esta persona no puede discernir en esa palabra, porque realmente todo aquel que vive en tinieblas no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen, hermanos, espiritualmente. Se disciernen espiritualmente. Y para poder discernir espiritualmente, hermanos, es necesario de que la luz del evangelio le resplandezca a una persona, y también la presencia del Espíritu Santo en su vida, quien se encarga de regenerarlo día con día, ¿verdad? Y ir transformando su vida. Entonces, hermanos, esa era nuestra condición en otro tiempo. Nosotros vivíamos en tinieblas. Dice el capítulo 2 de Filipenses, dice que en otros tiempos estábamos muertos
Yo les dije Filipenses, ¿verdad, hermanos? Perdón, Efesios. Sí. Dice que en otro tiempo, dice, voy a leer del 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaba, mire cómo estábamos, mire cómo es la condición del hombre que vive en tinieblas. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? O sea, tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a la potestad del diablo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mire, hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición, hermanos. Esa era nuestra condición antes de que la luz del Evangelio nos resplandeciera. Entonces, hermanos, ahora somos luz en el Señor. Y eso indica, hermanos, entonces, de que si ahora somos luz en el Señor, ¿qué debemos hacer? Resplandecer. Debemos, hermanos, vivir como hijos de luz. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros entramos en acción. Donde nosotros entramos en acción. ¿De qué manera accionamos? Bueno, en nuestro diario vivir, o sea, viviendo como hijos de luz. Y es que realmente, hermanos, los hijos de luz o los hijos de Dios debemos vivir diferente a como viven los hijos de desobediencia. Nosotros debemos vivir diferente. Y yo no sé, hermanos, si usted a través de todo el estudio de esta carta reflexiona y piensa y medita en su andar como hijo de luz. Realmente, hermano, es importante de que nosotros meditemos en nuestro andar, ¿verdad? De que nosotros reflexionemos en verdad en cómo andamos, en cómo nos comportamos. Si realmente nos comportamos como hijos de Dios, aquellos que hemos sido santificados y que Dios está operando una transformación en nuestra vida, y que esa transformación se debe dejar ver a través de la santificación progresiva, o de repente si seguimos actuando como actuábamos antes, o si todavía hay rasgos del viejo hombre en nuestra vida. Realmente, hermanos, Dios para eso nos ha dado la palabra, para enseñarnos cómo es que nosotros debemos andar. Y cada vez que nosotros escuchamos la palabra, hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra, debemos examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, no a la luz del predicador, porque seguramente el predicador también, antes de enseñar la palabra, tuvo que haber examinado su vida a la luz de la palabra. Bien dice la palabra, hermanos, allá en 2 Corintios 5:17, ¿recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué indica eso, hermanos? Que ahora somos diferentes, ¿va? Es cierto, seguimos viviendo en esta tierra, nos seguimos relacionando con todas las personas, ¿verdad? Con todas las personas, cristianos y no cristianos. Personas, vamos a usar este término, aunque dice el Señor que bueno no hay ni tan siquiera uno, bueno solo el Señor, va. Pero usemos este término para enfocar el ejemplo. Personas buenas y personas donde hay maldad en el corazón de ellas.
Y no podemos nosotros, hermanos, meternos en una burbuja para no relacionarnos con nadie. Nuestras ocupaciones y nuestro diario vivir en este mundo, pues nos permite relacionarnos con con todo tipo de personas y ir a todo tipo de lugar. O sea, por lo que somos y hacemos en este mundo. Pero eso no significa, hermanos, de que nosotros nos vamos a comportar como se comportan las otras personas. Nosotros debemos ser diferentes. Y nosotros debemos diferenciarnos, hermanos, de las demás personas en todo. En nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro vestir, ¿verdad? O sea, en todo. ¿Por qué? Porque nadie mete una luz, como dijo el Señor Jesús, dentro de un almud. ¿Qué sentido tendría que usted prenda una vela cuando se va la luz en su casa y le ponga una olla de las grandes encima de la candela? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, hermanos. ¿Qué va a pasar ahí? No se va a ver. Y aquella candela puede estar ahí, ¿verdad? Y se va a gastar, y esa candela no hizo la función que tiene que hacer. Lo mismo pasa con nosotros, hermano. Cuando nosotros, con nuestra vida, no resplandecemos, es como si nuestra vida estuviera metida todavía en tinieblas. Es como si todavía estuviésemos nosotros obrando o participando con los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, ser luz en el Señor indica que debemos vivir como hijos de luz. Y en este caso, hermano, y el hermano David enseñaba esto y él explicó cada uno de estos aspectos la otra vez que le enseñó. Eso indica que debemos imitar a Dios. Así como comienza el capítulo 5, dice: sed pues, mire cómo comienza este capítulo: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces eso indica, hermanos, que debemos imitar a Dios a través de la práctica de todos los atributos que Él en su soberana voluntad ha querido comunicarnos a cada uno de nosotros. Y en este caso el hermano explicaba sobre la santidad. Dios es santo, pero ¿qué nos pide en Pedro? 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, creo: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿verdad? También debemos practicar la perfección de Dios, el amor, la misericordia, la justicia, la paciencia, la fidelidad y todos aquellos atributos que Dios nos ha querido comunicar para que nosotros los pongamos en práctica en nuestro diario vivir como hijos de luz. Y también, hermanos, andando en amor. Y andar en amor, ¿a dónde nos lleva, hermanos? El hermano lo explicó: a la acción, ¿verdad? El amor, hermano, es un sentimiento. Es un sentimiento que se demuestra. Y si no, recordemos lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo le puedo decir a la hermana Graciela, la amo en el Señor, la amo con amor fraternal. Pero ¿de qué sirve que yo le diga a mi hermana Graciela, la amo con amor fraternal, y si de repente yo sé que ella está enferma en una cama y yo me hago el desentendido? ¿La estaré amando? No. O se podría dar el caso con cualquiera de ustedes. Se podría dar el caso, o quizás se ha dado el caso, de que algunos de ustedes están enfermos, postrados en una cama, y de repente nosotros nos hemos hecho los desatendidos. ¿Será amor?
¿En verdad será que estamos resplandeciendo como hijos de luz a través de la muestra de amor que nos tenemos los unos con los otros? No, hermanos. No. Mire que yo pero yo reconozco, hermanos, que es una de las áreas que tengo que mejorar. Sí. Porque a veces, hermano, uno actúa como con disimulo. Y es cierto, la palabra dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Es cierto, en muchas ocasiones nosotros con veces somos los últimos que nos hemos dado cuenta. Ya cuando el hermano está bien, ha habido veces que cuando el hermano está dando gracias acá, nosotros nos damos cuenta y es que estuvo enfermo. Es cierto, deben llamar, hermanos, deben hacer uso de los recursos que Dios ha provisto a través de su palabra. La palabra es para que la creamos y la pongamos en práctica. Es cierto, hermano, realmente Dios dice, pues llame a los ancianos. Aquí ya vemos 4 ancianos. Usted puede llamar a cualquiera de los 4. No se preocupe si no va el pastor, puede ir el hermano Leonidas o el hermano Luis o el hermano José Domínguez, a cualquiera de los 4 puede llamar. Sí, sí son pocas. Sí, correcto. ¿Cuántos tienen mi número? Sinceramente, levanten la mano los que tienen mi número. Mire que todavía hay hermanos que no tienen mi número, mire. Entonces, hermanos, volviendo a lo, pero fíjense que, y yo creo, hermano, yo varias veces les he dicho, como iglesia, es una de las áreas que debemos mejorar. ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Y considerémonos los unos a los otros en amor y en las buenas obras. Hermanos, mejoremos esa área. Que sea uno de los aspectos que mejoremos en este 2025. O sea, que estemos pendientes los unos de los otros. Que nos interesemos por los hermanos y las hermanas cuando están enfermos, cuando están pasando necesidad, cuando están pasando por algún problema. Hermano, hoy en día Dios nos ha facilitado todo, que a veces no es necesario ni tan siquiera ir, sino agarrar el teléfono y hacer una llamada y decirle, hermano, ¿cómo está? Hermano, si yo puedo servirle en algo, aquí estoy a la disposición suya. Sí podemos hacerlo. Claro que sí. Entonces, hermanos, como hijos de luz, debemos imitar a Dios a través de la práctica de todos sus atributos comunicables y también, hermanos, andando en amor. Pero el amor, recuerdan que debe llevarnos a la acción, a la acción, a la acción. Y sigue diciendo, hermanos, ahí el versículo 9, porque, ahí está otra vez el patrón, aunque está en paréntesis, pero ahí está, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo describe que también nosotros no debemos participar con los hijos de desobediencia, porque a través del fruto del Espíritu en nuestras vidas debemos agradar al Señor. Debemos agradar al Señor. Por eso dice el 10 ahí, comprobando lo que es agradable al Señor. Y acá menciona 3 aspectos. Menciona la bondad, menciona la justicia y menciona la verdad. Pero si nosotros, hermanos, nos vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, vamos a encontrar, hermanos, más elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra en Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos.
Entonces, hermanos, nosotros no podemos participar junto a los hijos de desobediencia, porque a través del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros agradamos a nuestro Dios. Y cuando habla de bondad acá, habla de la muestra, habla de mostrar la excelencia moral de nuestro corazón delante de nuestro Dios. Cuando habla de bondad, y también delante de las demás personas. Y bueno, cuando hablamos del corazón, hermanos, es algo que realmente solo Dios lo conoce a profundidad, y también uno, ¿verdad? Porque habla de mostrar la excelencia moral del corazón. Y la moralidad, hermanos, no solamente tiene que ver con nosotros, con nuestro trato hacia Dios, sino también tiene que ver con nuestro trato hacia las demás personas. ¿Qué significa eso? Que cuando hay bondad, no hay cabida para la adulación o para la hipocresía, ¿verdad? No hay lugar, no hay lugar. Porque de repente yo puedo abrazar al hermano Rondolfo a la salida del culto, y de repente allá en mi casa le puedo ir a Bessie, escucha, hermano Rondolfo, qué barbaridad, y empiece yo a estar criticándolo, empiece a estar juzgándolo. ¿Habrá bondad en mi corazón? ¿Habrá muestra excelente de moral en mi corazón al actuar así? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que hice con él? Hipocresía. Hipocresía. Y la hipocresía, hermanos, es un aspecto, es un pecado que no se ve. Y todos esos pecados, como la hipocresía, la envidia, el orgullo, y esos pecados que no se ven, esos pecados son peligrosos, hermano. Esos son uno de los pecados más peligrosos que pueden haber en el creyente, porque es algo que está en el corazón, ¿verdad? En el corazón. Y si nosotros, hermanos, practicamos un pecado como ese, entonces lo que estamos, o sea, los demás hermanos no lo van a echar de ver en mí. No lo van a echar de ver en mí, pero Dios sí lo ve. Y yo también lo sé. Entonces, hermanos, si nosotros encontramos de que nuestro fruto a través del Espíritu Santo en nuestra vida no está mostrando esa excelencia moral de corazón, entonces, hermanos, nosotros debemos de dejar de practicar ese pecado interno que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Dice la palabra que el corazón es engañoso. Y dice, ¿quién lo conocerá? El único que conoce a profundidad nuestro corazón es Dios. Y si Dios lo sabe, hermano, estamos en problemas. Si de repente hay de esos pecados ocultos que solamente uno los conoce, y sobre todas las cosas Dios los ve, Dios nos va a juzgar por eso también, ¿verdad? Como hijos, la disciplina, el castigo de Dios va a venir sobre nuestra vida. Y estos pecados son comunes en los hijos de desobediencia. Son comunes en los hijos de desobediencia. Entonces, hermanos, imagínense todo lo que implica ser luz en el Señor. Todo lo que implica ser luz en el Señor. Menciona la justicia. La justicia se refiere a una conducta recta, hermanos. Uno debe ser recto. Y uno debe ser recto, hermano. La hermana Graciela siempre tira ahí la sonrisita, va. Ella sí es, hermano, ¿verdad? Yo no miro que le hace así, que se hace a un lado. La hermana así es, hermano. Sí. Uno debe ser recto, hermanos. En todo, hermanos. Y mire que la rectitud es uno de los aspectos que más, o sea, es uno de los aspectos que más señala el Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Uno debe ser recto en todo. Recto para con Dios, y también, hermanos, debe ser recto para con su trato con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es recto, hermanos. Y habla de la verdad, y eso hace referencia a la veracidad en nuestras vidas. Nosotros debemos esperarse, hermanos.
Eso indica que no vamos a practicar la mentira. Eso indica que no vamos a practicar la mentira. Por cierto, ¿qué sentimos cuando mentimos? ¿Qué siente usted, hermanos? ¿Siente reprensión de parte del Espíritu Santo cuando ha mentido? ¿O de repente alguien no ha mentido acá? A veces mentimos, hermanos. A veces mentimos inconscientemente, pero a veces, hermanos, lo hacemos consciente. A veces lo hacemos consciente. ¿Y qué dice el Señor allá en Proverbios? Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma, algo así, ¿sabes? ¿Y qué creen ustedes que encabeza? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Uno debe hablar verdad, hermanos. Y a veces uno podría poner la excusa de decir: no, pero es que yo me miré entre la espada y la pared y no me quedo yo otra que mentir. No, hermanos. Tenemos que hablar con la verdad siempre, hermano. Tenemos que hablar con la verdad. Porque cuando uno miente, hermano, uno se siente avergonzado delante de Dios. Avergonzado delante de Dios. Y también, como hijo de Dios, cuando se dio cuenta de su pecado y se arrepintió, está llamado a corregir su pecado, su error. Su error. ¿Sí? Así es, hermano. Yo he mentido. Muchas veces, hermano, uno con la mentira daña a 1, 2, 3 y de repente puede dañar a un montón de personas. Todo por el hecho de decir: hombre, sí, es cierto, yo hice esto. Y de repente, si ha ofendido a alguien, pues ofrecer una disculpa o pedir perdón. Porque el perdón, hermano, es una práctica que trae salud espiritual a la vida personal del creyente. Debemos aprender, hermanos, a pedir perdón, y también cuando nos piden perdón, a perdonar. Sí, hermanos, cuando nos piden perdón, a perdonar. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora somos luz en el Señor. Ahora somos luz en el Señor. Y si nosotros vamos, hermanos, a cada uno de los aspectos que menciona el fruto del Espíritu Santo allá en Gálatas, dice que contra tales cosas no hay ley. Estos aspectos, hermanos, forjan el carácter espiritual del cristiano cuando se ponen en práctica. Cuando se ponen en práctica. Y aquí tengo unas aplicaciones, hermano, y dice que nuestro hablar, volviendo a cómo comenzamos en el 4, debe ser con gracia a fin de edificar a los oyentes. Debe ser con gracia a fin de edificar a los creyentes. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando de repente estamos en un grupo y de repente empiezan a salir las palabras deshonestas, las palabras necias, las truanerías? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hay que huir, hay que irse de ahí. Porque si usted persiste en seguir ahí, ¿qué va a pasar? Usted va a estar participando, aunque no las diga, pero va a estar escuchando. Por eso, ¿verdad? Yo les decía que hay que dejar todos esos lugares, ¿verdad?, donde se dan todas estas pláticas deshonestas, necias. Hace como 2 días me encontré con unos, no son amigos míos, son conocidos, solo el saludo, y me paré con ellos. Hermanos, no tenía ni 2 minutos con ellos cuando empezaban a salir las palabras necias. Bueno, les digo, nos vemos, señores. Aquí los hallé y aquí los dejo. Prendí la moto y seguí mi camino. Y a veces, hermanos, nosotros damos lugar a escuchar las palabras necias. ¿Dónde?
Damos lugar a escuchar todo ese tipo de lenguaje mundano porque muchas veces estamos en lugares donde no debemos estar. Donde no debemos estar. Entonces, hermanos, lo más recomendable es irse. Irse. Sí. Y si no puede, evangelice, ¿va? Si va a quedar ahí, quédese evangelizando. También un buen hablar distingue al creyente del impío en medio de una sociedad inmoral e irreverente. Dicha cualidad se deja ver a través de las palabras deshonestas, necias y truanerías. O sea, cuando hablo de dicha cualidad me refiero a las prácticas de los hijos de desobediencia. Que creo que la palabra cualidad no debería estar ahí. Porque cuando nosotros vemos la cualidad, debemos referirnos a algo bueno. Algo que gusta, ¿verdad? Algo que deleita, algo que es de beneficio. Hemos sido hechos, miren esto, hermanos, y es que nosotros debemos reflexionar en todos los aspectos que conciernen con Dios y sobre todas las cosas, todos los aspectos que vienen de Dios para nosotros. Hemos sido hechos por elección, participantes del reino de Cristo y de Dios. ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el mérito? ¿Acaso merecemos, hermanos, estar en el reino de Cristo y de Dios? No, hermanos. No tenemos ningún mérito. No tenemos ningún mérito. Pero los méritos de Cristo y la gracia y la misericordia de Dios, pues a Él le plació elegirnos, y dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, para participar del reino de Cristo y de Dios, como también ser salvos de la ira venidera de Dios. La soberana voluntad de Dios debe provocar en nosotros obediencia y fidelidad a Dios. Obediencia y fidelidad a Dios manifestada a través de nuestra negación a participar juntamente con los hijos de desobediencia. Debemos negarnos, hermanos. Debemos nosotros ser contundentes. Aún con nuestros hijos. Aún con nuestros hijos. Hace algún tiempo corregí una hermana. Que estaba promoviendo una fiesta bailable en su estado de Facebook y de WhatsApp. Entonces le escribí a la hermana. En primera instancia la hermana me dijo: hermano, es que son actividades de la escuela, del grado del niño, y tenemos que colaborar. Así me respondió la hermana, ¿va? Me parecieron que me habían jalado las orejas. Yo no soy orejón, pero yo me sentí con las orejas grandes ese día. Sí, hermana, le digo yo, le volví a escribir. Pero usted puede colaborar, le digo yo, de otra manera. Usted puede colaborar de otra manera, le digo. Al final la hermana, ¿será que reflexionó y terminó quitando los estados que tenía tanto en Facebook como en el WhatsApp? A veces, hermanos, nosotros mandamos nuestros hijos a las noches culturales, a la elección del yo no sé qué, porque tienen que ir, porque tienen que estar, hermanos. Y a veces somos tan ignorantes, y yo creo que no es ignorancia, porque la luz del Evangelio nos ha resplandecido. Será osadez o falta de temor a Dios, que a veces prestamos nuestros hijos para que participen. Para que participen. A ver, lo hacemos, hermanos. A ver, lo hacemos. Y eso no es correcto, hermanos. Como cristianos nosotros debemos ser determinantes, hermanos, y ver en qué podemos colaborar en la escuela o en el colegio o en la universidad, y ver, hermanos, en qué tenemos que negarnos. Y si el maestro de grado o el director, ya sea de escuela o de colegio, empieza a hostigar a nuestros hijos, pues vamos y platiquemos con ellos. ¿Sí? Claro, va con moderación, como hijos de luz en el Señor, va.
Tenemos que ser, hermanos, determinantes. Porque muchas veces, hermanos, nuestros hijos están participando de las obras de las tinieblas. Fue lamentable cuando vino aquel charrango de aquel canal y un montón de cristianos encabezaban, hermano. Hombre, digo yo, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Digo yo. Y miren, solo aguanté, hermanos, ver eso como unos 2 minutos, creo. Yo creo que en 2 minutos me estuve viendo eso. Y lo hice por curiosear, a ver a quién miraba ahí. ¿Sí? Porque uno tiene que velar, hermano, por la salud espiritual de la iglesia. Muchas veces nuestros hijos están excluidos en muchas cosas y nosotros le damos la libertad a nuestros hijos. Vean, no van a ir al infierno por el visto bueno nuestros hijos. ¿Sí? Ah, pues sí. Es como un hermano que se fue de la iglesia, que quería ir a la fiesta, dijo. Andaba en el mundo, de seguro, o a medias. Y mi esposa se ríe a ver si está. ¿Y saben qué pasó? El diablo le pegó una bofeteada a este hombre. El diablo le pegó una bofeteada porque anduvo dando vueltas y vueltas por el salón buscando con quién bailar y ninguna mujer quiso bailar con él. Sí. A reconciliarse, papá. Hermanos, nosotros tenemos que ser determinantes. Tenemos que ser determinantes. No hay que ser permisivos para participar, hermanos, en nada. Todo, hermano, y lo vamos a ver más adelante. Todo lo que Dios ordena que no participemos de ello, nosotros, hermanos, debemos rechazarlo. Todo lo que viene del mundo, nosotros debemos rechazarlo. Y nuestros hijos no tienen por qué prestarse para cosas del mundo. Cosas del mundo. Y sigue diciendo la palabra ahí, hermanos. Bueno, estábamos en las aplicaciones, ¿va? Hemos sido hechos por elección participantes del reino de Cristo y de Dios, como también salvos de la ira de Dios. La soberana voluntad de Dios debe provocar en nosotros obediencia y fidelidad a Dios, manifestada a través de nuestra negación a participar juntamente con los hijos de desobediencia. Si nos mezclimos y participamos, el castigo de Dios vendrá sobre nuestra vida. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 12:6 habla de la disciplina de nuestro Dios. Hebreos 12:6 habla de la disciplina de nuestro Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a leer entre los versículos 11 al 14 y dice ahí: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y ahí está el patrón. ¿Por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Acá el apóstol Pablo, hermano, ¿y sabe por qué lo dejé este aspecto como un aspecto? Porque si ustedes se fijaron en los versículos anteriores, él es, ¿verdad?, específicos con algunos pecados. Acá él ve de manera general y califica todos esos pecados como obras infructuosas de las tinieblas. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos conducirnos para andar como hijos de luz? Debemos conducirnos sin participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Hermanos, las obras de las tinieblas son todas aquellas obras que tienen que ver con el pecado e inclusive con la depravación total
del hombre. Y la palabra infructuosa significa que no tienen fruto. Que no tienen fruto. O sea, son infructuosas. Son infructuosas. Por eso es que el apóstol Pablo amplía, ¿verdad? Y presenta el panorama más amplio. Y ya deja de señalar algunas obras específicamente y ahora ve todo el panorama, pensando en todas las obras infructuosas que practican los hijos de desobediencia. ¿Qué significa eso, hermano? Entonces que podemos incluir asesinatos, maquinaciones perversas, actos de infidelidad, chisme, todo aquello que se hace en secreto y que trae desgracia a la vida de todos aquellos que lo practican. A la vida de todos aquellos que lo practican. Y cosas que se hacen en lo secreto. También ahí entran idolatría, hechicería, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver en el aspecto espiritual y que está ligado a la maldad que hay en Satanás, entra en este aspecto. Hermano, es lamentable hoy en día ver que muchas iglesias, con el fin de atraer jóvenes a Cristo, están celebrando el Halloween. O de repente cuando llegan esas fechas, uno estar pensando, maquinando en esa fiesta o estar pendiente de lo que los canales de televisión van a enfocar ese día, porque ese día se celebra el Halloween. Esa es una fiesta diabólica, esa es una fiesta que emana del diablo, hermanos. Y muchas veces, hermanos, nosotros por ignorancia podríamos llegar hasta a usar prendas de vestir que están enfocadas a eso. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Saben qué es lo que se celebra el 31 de octubre? El 31 de octubre no se celebra Halloween para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe celebrar el 31 de octubre el día de la Reforma Protestante. El día que la iglesia de Cristo volvió al camino correcto, volvió a la Biblia. Eso es lo que debe andar ese día en nuestra mente. Que un día como ese, Dios movió a estos hombres, y en este caso a Martín Lutero, ¿verdad? Quien creó una gran revolución en Europa. Y aprovechando de que en ese tiempo salió la imprenta y empieza a escribir todas aquellas tesis y aquellos postulados. Eso es lo que debemos celebrar nosotros. Y en vez de comprar una camisa que tenga una calabaza al frente, hermanos, mandemos imprimir un texto bíblico en una camisa y empecemos a testificar del poder de Dios manifestado a través de su palabra. Pero muchas veces, hermanos, celebraciones como esas nos tienen más pendientes a nosotros al frente del televisor que de estar más pendientes de lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué decir de aquellos que practican hechicería? Hermanos, hay que tener mucho cuidado con quienes nos estamos rozando. Las puertas de nuestra casa no se le deben abrir a ningún hechicero, porque los hechiceros lo que acarrean es maldición. Sí, hermanos. Las puertas de nuestra casa no se le deben abrir a ningún hechicero, a ningún brujo, a ningún practicante de obras infructuosas de las tinieblas. Cuando uno abre las puertas de su casa para recibir gente como esa, es como que esté participando. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que los hechiceros no heredarán el reino de los cielos.
Examinemos nuestras vidas, hermanos, y veamos con qué gente nos estamos codeando. Toda persona que usa el misticismo y que tiene inclinación a practicar cosas con el fin de dañar a alguien o hacer trabajitos, es un discípulo del diablo. Claro que sí. Y que el Señor los reprenda. Porque cuando uno practica estos temas vienen los ataques. Que el Señor los reprenda. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Uno no debe abrir su casa, hermanos. Ni tampoco debe tener amistad con hechiceros, con brujos, con gente que practica juegos de adivinación. Hay muchos juegos que están como de moda, que han revolucionado. Toda gente, hermanos, que tenga inclinación hacia lo oscuro, son gente, hermanos, con la cual nosotros no debemos rozarnos. Sí, es mucho peor practicar. ¿A dónde debe acudir el cristiano? Amén. El cristiano, cuando está pasando por persecución de parte del maligno, debe acudir al Padre en oración, en ayuno. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Sí, hermanos. ¿Qué tiene que andar haciendo un creyente? Consultando. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque dice el Señor que no debemos conducir, que debemos conducirnos sin participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Satanás es sutil, y por eso dice Pablo ahí, miren lo que dice Pablo en el versículo 14, por lo cual, ese por lo cual es consecuente de lo que él está diciendo anteriormente, y dice, por lo cual, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y antes dice él en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que lo que se hace en lo secreto, tarde o temprano va a ser manifestado por la luz. Y si no es manifestado por la luz en nuestra vida, y es hijo de Dios, allá está esperándolo Cristo en el tribunal de Cristo. Allá también vamos a comparecer, hermanos. Allá también vamos a comparecer pensando en un creyente, ¿va? Y que no está metido en ocultismo, en cosas así. La disciplina en esta tierra. Hermanos, a veces pasamos procesos en la vida y nosotros, y yo siempre les digo esto, hermanos, yo les he dicho esto muchas veces a ustedes. Nosotros tenemos que estarnos examinando a diario. Y si nosotros encontramos pecado en nuestra vida, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar ese pecado delante de Dios y pedir perdón. Y apartarnos, hermanos. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué debe haber antes del arrepentimiento? Debe haber un reconocimiento del pecado. Cuando pecamos debemos reconocer que hemos pecado, hermanos. Debemos confesar nuestro pecado a Dios. Debemos arrepentirnos.
¿Y por qué lo hacen en secreto? Dice Pablo acá. Dice Pablo acá. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y en el versículo 12, perdón, y el versículo 11, la última parte dice, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, que el pecado se debe reprender. Y para eso están los líderes espirituales. Un pastor, un anciano, un creyente no debe callar cuando sabe que alguien está practicando pecado. Y más si es pecado que va a interferir en el avance de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. A veces hay hermanos consagrados que ayunan, que oran en casa, acá en el templo, y que se esfuerzan y que anhelan que la iglesia tenga un buen crecimiento espiritual. Pero también, hermanos, internamente hay gente que vive en pecado y están sirviendo como de obstáculo para que la iglesia avance. Un poco de levadura, hermanos, leuda toda la masa. Y por eso dice Pablo, hermanos, reprendedlas. Reprendedlas. Usted no debe callar el pecado, hermanos. Si usted sabe que alguien está en pecado, tiene que decirme. Si yo no sé, tiene que decirme. O a un anciano. Cuando a mí me han declarado de que alguien está en pecado, yo a las personas les he agradecido. Y si usted ve pecado en mí, usted tiene que decirme, porque de repente yo no me doy cuenta y estoy pecando. Y si soy un hombre maduro, voy a reconocer si me he equivocado, si he pecado. No podemos callar el pecado, hermano. Pablo dice, reprendedla. Reprendedlas. Mire lo que le dice a Timoteo, a los en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos para que los demás también teman. Así dice Pablo, hermanos. Dice que a los que persisten en pecar hay que reprenderlos delante de todos para que los demás que escuchan también teman. Hay un proceso, hermanos, que nosotros debemos poner en práctica entre hermanos, y también nosotros como líderes debemos ponerlo en práctica para con la iglesia. Y es el proceso que Cristo habla allá en los evangelios, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y ¿qué? Y repréndelo. O sea, ve, y si de repente usted ve que yo estoy en pecado, usted puede acercarse a mí y decirle, hermano, mire que yo veo que usted no está bien en esa área. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está señalando el pecado. Está señalando el pecado, ¿verdad? Dice la palabra que si yo lo escuché, ¿qué pasa? ¿Ha ganado ese hermano? Y dice que si yo no lo escucho y yo persisto en estar pecando en aquella situación, dice que entonces tome a 2 testigos y que vaya nuevamente. Que vaya nuevamente. Y si usted no quiere tratar el asunto, pues para eso está el pastor, para eso están los ancianos, ¿verdad? Y que vaya con 2 testigos y que nuevamente, ¿verdad?, hable con su hermano o con su hermana. Si los oyere, pues ha ganado a su hermano. Mas si no lo oyere, pues dilo a la iglesia. Ese es el otro paso que sigue, sí. Dilo a la iglesia.
No se vaya a parar usted aquí y vaya a decir, hermano, mire que el hermano tal está haciendo esto, esto y esto. No haga eso, por favor. Pero comuníqueselo a los ancianos, que ellos tienen que tratar ese asunto. Y si no escucha a la iglesia, ¿qué dice la palabra? Tenlo por gentil o publicano, que se arregle con Dios. Dios va a tratar con él. Si es hijo de Dios, va. Y si no, pues está a merced del príncipe del aire, va. ¿Sí? Dios a través de su palabra, hermanos, nos ha dado las cosas de manera perfecta para que nosotros a través de sus palabras tratemos todo. Yo he tratado casos aquí en la iglesia, hermanos, que solamente me ha faltado pararme ahí y decirle, hermanos, el hermano tal está en pecado por esto, esto y esto y esto. Solamente eso me ha faltado. Y reconozco que he sido un cobarde y Dios me va a pedir cuenta por eso. Porque el último proceso que traté, y los ancianos son testigos. Y por cierto, hermanos, cuando me vean tratando asuntos como esos, no me dejen solo, pues todos somos responsables. No nos acobardemos. El último asunto que traté en la iglesia, yo lo dejé en las manos de Dios para que Dios lo trate. Pero debí pararme allí y debí haber declarado delante de la iglesia lo que estaba pasando con estos hermanos. Pecado de fornicación en la iglesia. Prueba, 2 testigos. Es evidencia suficiente, ¿verdad?, para declarar un pecado después de tratarlo. Entonces, hermanos, no me sorprenda si algún día, después de haber tratado en la iglesia. Y a veces uno se limita por amor a los mismos hermanos. Por amor a los mismos hermanos. Entonces, hermanos, pero Pablo dice Pablo que hay que reprenderlo. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. De lo que ellos hacen en secreto. Y pasamos al 14. Y aquí dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Muchos creyentes, hermanos, persisten en el pecado. ¿Y qué pasa? No les incomoda nada. No les incomoda el pecado. Si es creyente, ¿cuál es la condición de este hermano? Espiritualmente está cegado, está dormido. Está dormido porque no le incomoda el pecado. Y si usted o yo pecamos y pecamos deliberadamente y el pecado no nos incomoda, hermanos, necesitamos despertar. Dice Pablo, despiértate tú que duermes. Necesitamos despertar. Eso implica que hay que examinar nuestras vidas
y preguntarnos, bueno, yo estoy haciendo esto, pero yo veo que no hay ni una represalia de Dios, no hay castigo de Dios, no hay disciplina de Dios, hermanos. Hay que examinarse y decir, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Será que soy cristiano? Y si de repente usted en su vida no encuentra evidencia de un cristiano, pues hermanos, ahí de manera personal con Dios, hermanos, arrepiéntase y entregue su vida a Cristo. Pero si usted ve de que su vida da evidencia que es cristiano,